Amados hermanos, gracias por atender a este video. Esperamos que estas enseñanzas sean de edificación para sus vidas y estamos aprendiendo, ¿no?, sobre la crianza bíblica y hemos sido edificados a través de los principios que observamos en la palabra. Y aquí no hablo como un experto, como una persona que se la sepa todas en cuanto a la crianza, sino alguien que también estamos sobre la marcha aprendiendo acerca de la crianza. De manera que estamos estableciendo los principios bíblicos para la crianza y lo hemos hecho en base a la escritura, pero también en base a un material, a un libro que se llama Pastoreando el corazón de tu hijo. ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? De Ted Tripp. De manera que vamos a ver la disciplina bíblica, ¿no? Y estamos hablando de la vara. Y sé que la vara causa tal vez controversia en nuestros contextos, ¿no? Para que cuando vayamos a ejercer ese tipo de disciplina, que la encontramos en la palabra, que la encontramos en la escritura, que notamos que Dios también usa la disciplina física como unos instrumentos para corregir conductas. De manera que nosotros la usamos, pero debemos hacerla misericordiosamente. Misericordiosamente. Y hoy vamos a adentrarnos en cómo será ese proceso. Pero la primera pregunta a contestar es ¿por qué cosas se debe disciplinar con vara? ¿Qué cosas ameritan el usar el castigo físico? Y después vamos a adentrarnos en cómo emplear ese castigo físico con un proceso muy sencillo, muy simple, pero que también implica en nosotros un esfuerzo y un trabajo. Entonces, inicialmente, ¿por qué debemos disciplinar con vara? Por desafíos a la autoridad. Hemos venido hablando en la serie de videos de lo que es la voluntad de Dios plasmada en Efesios capítulo 6, ¿no? En los primeros versículos en que nos habla de que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Cuando ellos se salen de ahí, se lo llamamos el círculo de la bendición, cuando ellos se salen de ahí, están en peligro y nosotros como padres vamos en una misión de rescate llevándolos y devolviéndoles, restaurándoles a ese lugar de bendición que es sometido a la autoridad primeramente de Dios, sometido también a la autoridad de los padres que son puestos y establecidos por Dios. De manera que cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo desafía la autoridad de sus padres, no los obedece, ahí debemos adentrarnos en la disciplina física porque Dios nos da ese aval. Cuando un hijo está siendo grosero, está deshonrando a sus padres, podemos adentrarnos en la disciplina física. Vamos a irnos ejercitando y tal vez aprendiendo sobre la marcha cada uno de estos aspectos, ¿no? Y cuándo usarlo, ¿no? Nosotros no somos unos padres abusadores que maltratamos a nuestros hijos por absolutamente todo. Tenemos que aprender a identificar esos desafíos de autoridad. Tenemos que aprender a identificar cuándo de pronto es una niñería, cuándo fue un accidente, cuándo fue que tal vez por descuido, por torpeza, por falta de destreza, hago algo, tumbo algo, pero no puedo estarlo disciplinando por instrucciones que no ha tenido, por mandatos que yo no le he dado, por cosas que de pronto él no me entendió, sino yo ser sensato y sabio también pedir de la gracia del Señor en todo esto. No se usa la vara para absolutamente todas las disciplinas, sino en específico debemos emplearla por estas cosas, ¿no? Entendemos que detrás de la vara ha habido tiempo de compartir instrucción, ha habido tiempo de reprender y de corregir conductas también y decir eso no se debe hacer, de que se le ha enseñado la obediencia. Pero también debemos entender ahora cómo es ese proceso, ¿no? Imaginémonos la situación, ¿no? Un bebecito. Preguntan, ¿no? Y muchos padres dicen, ¿cuándo debo comenzar a disciplinar con vara? Y realmente el escritor de este libro dice, si ya presenta rebeldía y desafío a la autoridad que nosotros como padres sabemos y entendemos cuando con una simple mirada te está desafiando, a ella tiene la edad suficiente para ser disciplinado físicamente. ¿Cómo es ese proceso?
Un ejemplo del proceso de disciplina. Lo primero que debemos hacer con nuestro hijo es llevarlo a un lugar privado, llevarlo a un lugar aparte. Si tenemos varios hijos en casa, pues los sacamos de la habitación, de la sala, del comedor donde cometió esta deshonra, esta desobediencia, lo llevamos amorosamente y lo ponemos en ese lugar aparte. Cerramos la puerta, no lo vamos a avergonzar ni con los vecinos, ni de pronto los invitados que estén en casa, ni con su abuelita, ni con sus hermanos. Lo llevamos a un lugar aparte, porque lo que queremos es tener una conversación también y queremos trabajar sobre un asunto del corazón. No simplemente enfocarnos en la conducta y tú tienes que hacer esto y esto y esto, como a veces nos pasa, ¿no? Sino entender qué es lo que está pasando en su corazón. De ahí es el origen de la necedad, de ahí donde viene estas conductas que nosotros no queremos de nuestros hijos. De manera que los llevamos allí, por respeto a nuestro hijo, a un lugar privado. Lo segundo es que la disciplina debe hacerse por faltas específicas. Por faltas específicas. O sea, lo que hay detrás es que yo le he comunicado y le he dicho, mira hijo, yo te dije, alza los juguetes. Tú no los has alzado, me estás desobedeciendo. Por lo tanto, yo te voy a disciplinar por ello. No es la acumulación de, es que llevo 2 días y que tú no me has obedecido. Y entonces me desahogo en ira contra mi hijo y lo disciplino duramente. No se trata de eso. Debo castigarlo por faltas específicas, no por asuntos generales. Es que no fuiste juicioso hoy. Ser juicioso que implicaba el que debía ser juicioso. Entonces, no, hijo, yo te dije, no brinques sobre el sofá. Tú estuviste brincando sobre el sofá. Esas son faltas específicas, desobediencias, deshoras abiertas totalmente a la autoridad de Dios y sobre todo a la autoridad que Dios ha puesto que somos los padres. No debemos ser ni disciplinar por faltas generales, sino por cosas muy, muy específicas. Lo tercero que debemos hacer, una vez que hemos llevado a nuestro hijo aparte, que le estamos diciendo, mira hijo lo que hiciste, es que nuestro hijo reconozca o que nos aseguremos de que el niño reconoce qué falta cometió. Hijo, yo te dije, papi, alza los juguetes. Tú estuviste jugando, me ignoraste, no me entendiste, pero no me obedeciste. ¿Cómo se llama eso que acabas de hacer? No sé, papi. Ah, hijo, yo sé que tú sabes. Cuando yo digo algo, la Biblia dice, Dios dice, y también debemos llevarlos hacia Dios, es que debes obedecer a tus padres. Y lo que tú estás haciendo es desobediencia. Y con el ejercicio ellos van a ir aprendiendo a reconocer sus faltas, a identificar también sus pecados. De manera que una vez que nuestro hijo lo ha reconocido, para que al principio mienta y dice, no, yo no fui. ¿Quién empujó a la bebé? ¿Quién hizo tal cosa? No, yo no fui. Cuando nosotros lo hemos observado, cuando nosotros le hemos visto y sabemos aún que está mintiendo, también debemos castigar por esa falta y por esa mentira. Entonces, lo siguiente que seguiría, ¿no? Después de que nuestro hijo ha reconocido la falta, para que al principio no lo haga, pero vamos a recordarle que lo disciplinamos. Hijo, mira, estamos aquí, yo te amo, te voy a disciplinar porque yo también estoy bajo autoridad. Y yo quiero como papá obedecer a Dios. Y Dios me manda a mí como papá que cuando un hijo desobedece, yo lo voy a disciplinar. ¿Mm? Entonces yo le digo a mi hijo, hijo, yo te amo, pero estás fuera del círculo de la bendición. Estás en camino a convertirte en un rebelde, en un desobediente. Yo no quiero eso para ti. Vas a sufrir mucho si sigues por ese camino. Yo quiero restaurarte al lugar de bendición. Por eso, porque te amo, hijo, y no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer por amor y por obediencia, primeramente al Señor. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nuestra sociedad que dice, ¿no? Ay, es que yo lo amo tanto, pero yo no lo disciplino. Yo no lo disciplino físicamente porque es que eso es abuso. Eso los daña. Eso los cohíbe de muchas cosas. Eso los vuelve amargados. Eso los vuelve airados.
amados hermanos, es un acto de fe también el usar la vara. Y debemos entendernos las dos posiciones, la posición del mundo y la posición de Dios. ¿A quién vamos a atender? ¿A quién vamos a escuchar? Dios dice que corregir a nuestros hijos es una muestra de amor. Eh, el no hacerlo, no, es una muestra de que lo odio. Es una muestra de que prefiero no tener que pasar por todo esto. Y realmente aquí es donde debemos ser consistentes con la disciplina bíblica. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Debemos sacar tiempo? Sí. Y muchas veces no disciplinamos, ¿sabes por qué? Porque somos egoístas y estamos en una visita y quiero seguir compartiendo aquí, quiero jugar, veo el pecado en mi hijo, veo su rebeldía, veo su desobediencia, veo su grosería, pero es que prefiero estar aquí en estas y no tener que sacar todo este tiempito para llevar la parte, para hablar con él, para explicarle y no invierto tiempo y eso no le estoy mostrando. Eso me demuestra mi egoísmo y eso me demuestra que no le estoy mostrando amor a mi hijo. De manera que no es el proceso que Dios manda, ¿no? Y es una muestra de amor el recordar a nuestro hijo que le amamos y que quiero restaurarle. Ese es mi propósito con la disciplina. De manera que sigue, ¿no? Después de que yo le he dicho que falta cometido, que le han reconocido, que yo lo amo y por eso lo voy a disciplinar, le digo, hijo, mira, eso que hiciste va a merecer dos varazos. Un barazo, según sea el caso y según ustedes como padres puedan evaluar las faltas que se cometen. No es lo mismo tal vez para algunos padres una mentira, no es lo mismo un desafío de autoridad de pronto de pegar a su hermano, pegar a otro niño, como una desobediencia o tal vez un descuido. Cada uno evaluará y dirá, ¿no? Cuántos varazos y yo anticiparme y avisarle, vas a recibir uno, vas a recibir dos, y eso me establece también el que yo estoy bajo control, el que yo no estoy en una frustración y en una ira totalmente, me voy a desahogar en la vara y contigo. No, eso le hace a que el hijo diga, "Ay, son dos, bueno, me los aguanto, ay, me dolió", pero también me hace ver a mí bajo el dominio propio del Señor. ¿Qué más sigue? Él o los golpes, según los padres determinen de la vara, deben causarle dolor al niño. Entonces, ¿qué pasa, no? Dice Proverbios capítulo 19, versículo 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Cuándo hay esperanza? Ay, no es tarde para comenzar en cuanto a la disciplina del Señor, en cuanto a instruir a nuestros hijos. Si de pronto conoces del Señor y ya tus hijos son eh, grandes, tal vez 6 7 años, podemos comenzar desde ahí. Que el Señor te guíe, que el Señor te direccione. Siempre hay esperanza. No se apresure tu alma para destruirlo. El ejercicio y la disciplina física no es una muestra de abuso. No estamos en total ira y desenfreno. No vamos a destruirlos. Por lo tanto, también Dios ha designado un lugar en donde se debe dar la vara. Y es en los glúteos, en las nalguitas, en la colita. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es causarle un ligero dolor y eso depende del niño, ¿no? Las niñas tal vez son un poco más sensibles y no es necesario aplicar tanta fuerza. Tal vez los varoncitos son más resistentes y cada uno conocerá a su hijo, conocerá su carácter y aprenderá a qué tan fuerte debe darse y administrarse esta disciplina causándole un dolor, no un maltrato. No vamos a dañarlo, no vamos a destruirlo, no. Es simplemente un ligero dolor que se va a aplicar con una varita, con una cucharita de palo, con una tablita, dependiendo de cada niño, ¿no? Pueda que nosotros digamos, ay no, pero es que hasta aquí yo le quite los pantaloncitos y se los baje, eso me toma mucho tiempo, yo le doy así encimita. Y de pronto es un bebé caminante que tiene pañal y el bebé ni siquiera se percató de que fue disciplinado porque su pañal le amortiguó todos los golpes. O de pronto tenía un jean grueso y no sintió ningún dolor. No, debemos ser disciplinados, consistentes y quitar el exceso de pañal, quitarle el exceso de, de ropa si la hay. Entonces, una vez que se ha hecho esto, entonces nuestro hijo pues se va a quebrantar,
muy posiblemente va a llorar o se va a poner supremamente triste. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Buscar la reconciliación. Él en ese momento tal vez te va a odiar. Pero ¿por qué? Y mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina, ¿no? Causa tristeza, causa dolor, pero después, cuando hemos aprendido, cuando nos hemos ejercitado en ella, cuando tal vez lo hemos hecho frecuentemente y hemos experimentado nosotros propiamente la disciplina del Señor, mira lo que produce, un fruto apacible. Hay paz y hay justicia. Entonces, ¿qué queremos? De pronto nuestro hijo está totalmente irado y en una época nos pasó y era que lo estábamos disciplinando demasiado fuerte, estábamos siendo demasiado severos y entonces nuestro hijo estaba lleno de ira. Entonces pueda que pasen dos cosas, ¿no? Uno es que nosotros hemos pecado porque lo hemos disciplinado con ira, porque lo hemos disciplinado tal vez injustamente o porque estamos fuera de control y lo estamos haciendo de una manera totalmente equivocada. O lo otro es que también, ya conociendo el corazón de nuestro hijo, vamos a darnos cuenta que tal vez él está supremamente enojado, que él está tal vez en rechazo de la disciplina que se le está impartiendo. O lo tercero es que él te está castigando a ti. Y una manera de castigarte es, uy, pero es que está llorando, uy, pero es que no quiere nada. Y entonces yo me rasco la cabeza y digo, uy, pero yo le impartí la disciplina, pero mira, no está produciendo ningún fruto apacible de justicia y está totalmente airado. Y él está usando, manipulando en una manera con su llanto para que nosotros nos sintamos mal. Y entonces, ay, no, sí, es que estuvo mal, no debía haberte disciplinado. No, si nosotros, guiados por el Señor, determinamos algo, tal vez debemos examinar primero nuestros corazones si fuimos muy severos, si fuimos rudos, si estábamos airados, si nos descontrolamos, ¿no? Pero también, si vemos que es una conducta que va apuntando hacia eso, un desacuerdo a la autoridad, un desacuerdo a la disciplina o un rechazo hacia ella y notamos en nuestro hijo que pueda que tome más tiempo el estar ahí en ese lugar privado y tengamos que conversar de nuevo, diciéndole y haciéndole ver de esta actitud que está teniendo para con la disciplina, para con la autoridad, pero yo siendo controlado primeramente por Dios, por el Espíritu Santo, y en total tranquilidad debo hacerlo. Y por último, pero no menos importante, y es que debemos orar, orar con nuestros hijos. Entonces, después de que ya ha restaurado, que Él está ahí sentado en tus piernas, que te ha abrazado, que yo le he explicado el por qué lo hago, debemos aprovechar todo esto para que es una oportunidad, ¿no? Para hacerle ver a nuestros hijos que es pecador. Yo también soy pecador, hijo. Yo también eh, merezco ser castigado por muchas cosas. Pero sabes, Dios envió a su Hijo a morir. Y es una oportunidad para compartirles el Evangelio, para hacerles ver la gracia de Dios mostrada a través de Cristo Jesús, que nos rescata del pecado, de la esclavitud del pecado y nos libera también. De manera que la disciplina bíblica no es maltrato, no se hace con ira, es una muestra de amor, lo hacemos en fe, pero también buscamos que nuestros hijos entiendan su condición de pecado y los conducimos a la cruz de Cristo. Los conducimos a la salvación que tenemos en Él. De manera que ese es nuestro propósito, ¿no? Con la disciplina física. Sé que hay muchas preguntas, muchas inquietudes y vamos a contestar algunas de ellas en nuestro próximo video. Gracias por atender hasta el final. Que espero que sea de edificación, de bendición para sus vidas, como también lo ha sido para mí. Y estamos en ese proceso de aprendizaje sobre crianza bíblica. Hasta una próxima oportunidad y que el Señor les bendiga. Chao, chao.